Gracias a esta amable señora pudimos llegar a nuestro destino. Pero bueno, primero pongámoslo en contexto. Esta nueva aventura en Venezuela comienza en Valencia, donde viajaremos a Caracas lo más temprano posible para luego dirigirnos al Junquito, donde seguidamente buscaremos la manera de llegar a nuestro destino final, la Colonia Tovar. Al llegar al terminal de la bandera en Caracas, sinceramente no me atreví a sacar mi cámara, así que comencé a documentar todo con la GoPro. Era un poco desapercibida. Al llegar teníamos que buscar la estación de tren más cercana, porque sí, para dirigirnos al Junquito la manera más rápida era vía el tren. La estación más cercana era La Bandera, que estaba a unas cuadras del terminal. Llegando a la estación comenzaron a aparecer los problemas. Sí, esos problemas que siempre aparecen en los viajes. Para ingresar a la estación necesitábamos una tarjeta, pero como no somos de aquí, no la teníamos. Así que intentamos comprarla, pero lamentablemente no la vendían. Intentamos ver si alguien nos podía hacer el favor de recargar su tarjeta, le dábamos el efectivo para poder ingresar, pero lamentablemente en la estación La Bandera no aceptaban efectivo. Todo recarga era con tarjeta de débito. Ahí perdimos bastante tiempo porque muchas personas querían hacer lo mismo que queríamos hacer nosotros, hasta que apareció una señora que nos salvó el pellejo, porque teníamos bastante tiempo esperando. Llegó ella y nos hizo el favor. Afortunadamente tenía saldo y pudimos ingresar a la estación. Afortunadamente yo tengo un familiar aquí en el Junquito y pudimos pasar la noche, ya que demoramos casi 8 horas en llegar desde Valencia. Fue una travesía muy larga. Un dato muy importante es que los buses desde el Junquito salen en horario puntual. Lamentablemente llegamos tarde para la primera salida, que fue a las 7 de la mañana. Así que nos tocó esperar a las 9:30 que arrancó nuestro bus hacia la colonia. Llegando a la Colonia Tovar nos encontramos con un pueblo gigantesco. Nuestra intención era conocerlo caminando, pero iba a ser imposible en un solo día. Este pueblo tiene nada más y nada menos que una extensión de 20 kilómetros cuadrados y está a más de 1800 metros sobre el nivel del mar. Hola, por acá me encuentro con el amigo Víctor, la cual es un placer que haya visitado nuestra empresa, la cual es Paseo Brutman. El día de hoy va a ser un pequeño recorrido con nosotros. Y bueno, visitará las 5 paradas más top acá en la Colonia Tovar, la cual es la Casita del Árbol, el Jardín de las Hortensias, la fábrica de chocolate, la fábrica de cervezas y bueno, que será mi cabrita. Nos estamos alistando para salir en estos carritos a hacer el tour. Por los momentos hay pocas personas hoy viernes, dicen que normalmente los días sábado y domingo es que esto se llena, pero bueno, así es mejor, así tenemos más tiempo y conocemos más lugares, así que quédate y sigue viendo el video. Tienen acá en la maqueta, la casita está hecha en un cedro americano, que es el árbol que la sostiene. La casita está hecha a 28 metros de altura. El cedro ya tiene 230 años aproximadamente. Y nosotros, bueno, hicimos la creación de la casa de una manera ecológica, ya que no anclamos la casita con perforaciones al árbol.
no se perfora el árbol para sujetar la casa. La casita se sujeta con un sistema de guayas o cables de tensión que vienen desde arriba y sujetan todo lo que es la estructura de la casa con respecto al árbol. Tiene cierta holgura para que cuando la brisa mueve el árbol tenga cierta movilidad y no dañe ni la casa ni el árbol. Tenemos un pequeño costo de entrada que es de $1 por persona. Se cancela por acá y luego tienen la entrada y la salida por las escaleras. Aquí me encuentro en uno de los principales sitios turísticos de la Colonia Tovar, es la casita del árbol. Como pueden ver, es un lugar muy hermoso y muy único aquí en la Colonia Tovar. Sí o sí, les recomiendo que puedan venir a este lugar. Les voy a hacer un poquito el recorrido aquí para que vean cómo es el lugar. Vean, es un espacio aquí un poco oscuro. Aquí, como pueden ver, hay dos árboles a los cuales sostienen, creo que la casita. Vean, tiene una vista panorámica de todo el lugar. El costo por entrada es de $1 y bueno, sí vale la pena. Vamos al siguiente lugar para ver qué tal es. Una flor que sea por el tipo de genética de la tierra y el tipo de altura que estamos acá a nivel del mar. Le podemos hacer el cambio de color colocándole cipo de café, clavos, monedas de bronce y todo eso. Esta es una flor de altura. Entre más alta está a nivel del mar, el color es más bonito y más radiante. En nuestra tercera parada vamos a conocer la fábrica de cerveza La Coloniera, siendo una de las pilares de la colonia. Nos ofrece cervezas artesanales hechas a base de frutas con un ligero toque de dulce, en un 90% de cebada lúpulo y otro 10% de extracto de fruta natural. También tiene varios estilos como estilo porte, una cerveza inglés, American Ale, Pale Ale, Lager, que es una cerveza de estilo alemán. Un lugar muy único que debes anotar en tu próxima visita. Estas semillitas son las que se van a moler y al moler se va a convertir en la famosa pasta de cacao, 100% cacao puro. El ingrediente principal es la materia prima utilizada para poder hacer cualquier tipo de chocolate. Y acá es donde nacen los tres tipos de chocolate que conocemos en el mercado. ¿Cómo lo hacemos? Al colocarle a la pasta de cacao leche y azúcar se convierte en el chocolate tradicional de leche. ¿Okay? Conocemos en todos los mercados. Para llamarlo chocolate amargo, chocolate oscuro, bitter, que así lo conocemos en todos los lugares que tengo por acá. A la pasta de cacao se le coloca un porcentaje de azúcar, solo así se convierte en el chocolate amargo. Para llamarlo chocolate blanco, aquí sí cambia un poco su proceso y es de la siguiente forma. De manera artesanal utilizamos una prensa. Al hacer presión a la pasta, ella va a dividir la grasa y así se obtiene lo que es la famosa manteca de cacao, la misma que utilizamos para hidratar nuestros platos. Al colocarle esta manteca de cacao, leche y azúcar es donde se va a convertir en el chocolate blanco. ¿Esto quiere decir que el chocolate blanco es el más grasoso de todos? Sí, pero cabe destacar acá que la cantidad de grasa no es la que hace daño, sino la cantidad de azúcar que le colocan al chocolate. La manteca de cacao se utiliza para hidratar los labios, la piel, el cabello, las uñas, previene estrías, previene el envejecimiento prematuro, contiene vitamina A, vitamina E, antioxidantes y es cicatrizante. Así como ya tiene beneficios. Estos tres tipos de chocolates también, pero siempre se va a recomendar es el oscuro. Bajo en azúcar, no contiene ningún aditivo de leche. Beneficios: bueno para el cerebro, el corazón, la vista, activa la hormona de la felicidad en todos nosotros, previene el cáncer, baja el colesterol malo, sube el colesterol bueno, oxigenante al cerebro, contiene omega 3 y lo recomiendan porque previene el Alzheimer. Tan solo miren esta panorámica tan
tan bonita de esta colonia. Mi gente, nos encontramos en la Plaza Bolívar de la Colonia Tovar, una pequeña parte de Alemania aquí en Venezuela. Esta hermosa ciudad tiene nada más y nada menos que 181 años recién cumplido el 8 de abril. Se caracteriza por mantener la cultura de su origen, por eso la llaman la Alemania del Caribe o el pueblo alemán de Venezuela. Es famosa por su cultura, por su clima y la amabilidad de su gente. Aquí dependen básicamente del turismo y la agricultura. Se da el durazno, la fresa, remolacha, coliflor, zanahoria, repollo, papas y muchas otras cosas más. Y bueno, para culminar aquí mi visita en la colonia, vinimos a comprar unos recuerdos que es importantísimo. Como en todos los viajes, estamos llevando este recuerdito, no sé si se logra apreciar aquí. También estamos llevando este que está acá, como un 4 y una tacita. Bien, esto es indispensable por cada uno de nuestros viajes, que siempre llevamos recuerditos. Y bueno, mi gente, con esto culminamos nuestro viaje aquí en la Colonia Tovar. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. Así que esté atento al canal, que se vienen nuevas aventuras aquí en Venezuela. Aún es que faltan.